pasado alguna vez esto de que te sientes como desconectado de tu proyecto? Como que sientes que ya no te representa. Bueno, eso es algo mucho más común de lo que uno cree, el sentirse desconectado de tu propio negocio. Y esto no significa que uno sea mal emprendedor o que haya fallado. Así que en este episodio vamos a ver las señales, las causas y qué hacer al respecto. Mira, tendemos normalmente a medir el éxito solo en números, las ventas, los clientes, el crecimiento. Pero existe esta otra dimensión, que ya lo he hablado harto, de si te gusta lo que estás haciendo o si te ves reflejado en tu negocio. Porque puedes tener un negocio súper rentable y que te dé mucha plata y te permita viajar o comprarte auto, lo que sea que te guste, pero aún así sentirte vacío o vacía. El problema es que nadie te pregunta cómo te sientes tú, si estás motivado o si realmente vives tu propósito. Solo te preguntan cómo van las ventas o cuánto es lo que facturas, pero no cómo te sientes al respecto. Mira, en mi caso, yo tuve otra empresa antes en donde creció, funcionaba súper bien, éramos varias personas, estaba funcionando. Pero llegó un punto en que yo ya no me veía reflejada en ese negocio, en ese proyecto. Por lo tanto, todo lo que estábamos haciendo, todo lo que estábamos creciendo, todo ese como que se puede ver como éxito externo, en realidad no coincidía con lo que yo sentía realmente. Y es que la verdad es que independiente de todo, uno cambia con el tiempo. Y uno ya no es el mismo de hace un tiempo atrás. Tus valores cambian, las prioridades, de pronto hasta quizás no el propósito, pero sí cómo llegas a él. Tus motivaciones también cambian. Entonces el negocio que alguna vez creaste respondía a quién eras en el momento en que lo creaste. Pero el problema es que ese proyecto se puede ver estancado, por así decirlo, mientras tú sigues creciendo. Y esto genera una brecha entre lo que eres y lo que tu proyecto representa. Por ejemplo, yo la verdad es que comencé con Bea Correa Asistencia Virtual. Esa fue mi primera empresa que yo hice de asistencia virtual. Pero con el tiempo, cuando yo quise crecer, tuve que modificarla, cambiarla, cambié de marca, hice un montón de cosas como para poder escalar. Porque antes era solamente yo como asistente virtual. Pero para poder hacerla crecer e incorporar más gente, más asistentes virtuales, etcétera, tuve que cambiar marca, tuve que cambiar nombre, cambié todo. Pero después yo también seguí cambiando. Y esa otra empresa se fue quedando atrás. Y es un poco lo que también va pasando, o me ha pasado también un poco con Flickr, que yo creo que ahora, pero que ahora he llegado un poco a mi verdadero propósito, porque toda empresa que yo creé desde la asistencia virtual, ahora siempre he tenido el mismo propósito, que es el bienestar de los profesionales, de los emprendedores. Y comencé con la asistencia virtual y se fue derivando a distintas cosas con el tiempo, porque además la asistencia virtual permite también abarcar muchas profesiones. Es una profesión en sí misma, pero que permite abarcar muchos como experticias, ¿ya? Tienen distintas experticias. Y eso me permitió también ir cambiando y ir viendo qué es lo que realmente se va necesitando, qué va necesitando un poco el mercado, pero más allá de eso es cómo puedo realmente aportar y apoyar a estos profesionales o a los emprendedores como uno, como yo misma, cómo nos podemos ir apoyando. Y por eso ha ido cambiando.
Y al final no es que cambie el propósito, pero sí cambia la manera de, de aportar o de cumplir con ese propósito, ¿ya? Y estas señales de desconexión, que a mí ya me ha pasado un par de veces, son, son graduales en realidad. No es algo así como que de repente, pum, te despertaste, no, esto ya no me gusta, lo cambio. No, ¿cachai? Es un proceso lento. Y hay unas señales típicas. Por ejemplo, que postergan las tareas de tu negocio que antes hacías con harto entusiasmo. En todas las cosas hay cosas que te gusta hacer y cosas que no dentro del negocio. Pero cuando ya las que te gustaban las empiezas a postergar, es que algo está pasando. Cuando sientes que trabajas como por obligación, no motivado, no con ganas y qué sé yo. Eso también a veces pasa, que hay que ser disciplinado y levantarte igual y seguir trabajando igual, etcétera. Pero cuando son por periodos de tiempo así como cortos de pronto, ¿cachai? No sé, pues porque estás cansado a lo mejor. Pero cuando ya es algo así como sostenido en el tiempo, es que tienes que ponerle ojo. También pasa un poco cuando te cuesta hablar de tu negocio así como con orgullo, como que te da un poco vergüenza. Bueno, eso también pasa mucho cuando uno recién comienza, que estás pivoteando y al principio como que te da un poco vergüenza. De hecho, el creador de LinkedIn fue el que dijo que si no te avergonzaba la primera versión de tu negocio, de tu proyecto, es que lo lanzaste demasiado tarde. Él se refiere básicamente a estas plataformas como LinkedIn en su caso. Pero también pasa mucho con los emprendimientos de uno, que al principio como estás probando y todavía no estás 100% conectado con él, por así decirlo, no sé, todavía no, como que todavía las piezas no cuadran, da un poco de vergüenza a veces. Pero ya con el tiempo, qué sé yo, cuando ya llevas tiempo y, y ya te empieza a costar así como que ya, como que empiezas a notar que no, ya no estás tan orgulloso porque algo como que no te cuadra, ¿ya? Y ahí también hay que poner ojo. También cuando empiezas ya a fantasear con hacer otra cosa, ya no hay nada que hacer. Es como, no sé, pues, cuando estás pololeando y empiezas a pensar, no sé, cómo sería estar con otra persona, es porque algo ocurre. Y es lo mismo con tu negocio, cuando ya estás empezando a pensar, hoy tu próxima aventura, tu próximo proyecto es que este en el que estás trabajando no te está satisfaciendo. Y también cuando la energía que le dedicas no se siente proporcional a lo que recibes emocionalmente. O sea, ahí es cuando te va quitando energía este negocio, porque cuando menos te representa, cuando menos motivado te sientes, le tienes que poner más energía que cuando tú te sientes a gusto, cuando tú estás trabajando motivado, ¿cierto? El problema es que normalmente normalizamos estas señales y siempre las atribuimos al cansancio o al estrés, pero, insisto, de vez en cuando no es como para volverse loco, por así decirlo. Pero cuando es por mucho tiempo que está pasando esto y no nos habíamos dado cuenta, porque normalmente no nos damos cuenta al tiro, es porque algo está pasando. Y en mi caso, por ejemplo, yo la desmotivación no la sentí de inmediato, sino que efectivamente fueron señales que fui ignorando hasta que ya me di cuenta, no, esto no, definitivamente no. Ya estaba como remando y se estaba poniendo la pista mucho más difícil y no me estaba satisfaciendo, entonces ya no. Bueno, de ahí voy a entrar un poquito quizás más en detalle en lo que fue pasando, pero eso fue. Y como te estaba comentando antes también, sostener algo que ya no te representa tiene un costo más alto. ¿Ya? Porque existe el costo emocional del desgaste, la frustración, la sensación de estar atrapado o atrapada. Y también existe un costo financiero. Muchas veces empezamos a poner plata en nuestro bolsillo para mantenerlo a flote. Que
cuando uno está emprendiendo suele ocurrir, sobre todo al principio, o a veces también, porque es bastante, o sea, más adelante también, porque el emprendimiento en general, tener empresa, es bastante, fluctúa bastante. A veces te va muy bien, a veces te va mal, a veces pasan cosas que pareciera que te vas a ir a pique y etcétera. Es bastante como navegar, quizá. Entonces, hay momentos, muchos momentos en que uno empieza a poner plata de su propio bolsillo o empieza a pedir prestado, o sea, pedir crédito, ese tipo de cosas. Y por lo tanto se hace desgastante todo esto. Estás trabajando por algo que no te motiva y además le estás poniendo plata, es como mucho más, te drena mucho más. Y también está el costo oportunidad, que mientras sostienes algo que no funciona, no estás construyendo lo que sí podría funcionar. Y aquí también el apego emocional no juega en contra, porque pasa muchas veces que uno lo siente como un hijo casi. Es tu creación, le pusiste años, tiene tu nombre, de alguna manera, el nombre que tú le pusiste, es como si fuera un hijo casi. Y eso pasa muchas veces, hace que muchas veces uno mantenga algo que simplemente porque no quieres perder todos los años que le invertiste. Pero resulta que ese apego no es una razón suficiente para seguir necesariamente. Ahora, claro, hay gente que dice, me parece que fue Steve Jobs que decía que la perseverancia era crucial para tener éxito. Y si bien es cierto, súper cierto, pero una cosa es la perseverancia y otra cosa es continuar con algo que, que tú sientes que no va por ahí. No sé cómo explicarlo. Hay también una frase que se repite mucho que es fracasa rápido para que tengas éxito. Y es como un poco eso, como ir pivoteando e ir viendo rápidamente qué funciona, qué no, para luego tener claridad en qué cosas o qué servicio, o qué producto, etcétera, etcétera, podrían tener más éxito. Entonces, al final es aprender un poco del desapego, de esto es un negocio, no es tu hijo, por lo tanto, si en algún momento tienes que dejarlo ir, debes dejarlo ir. Antes de continuar, déjame saber si te está gustando, siguiéndome y activando la campanita. Yo en lo particular, en mi empresa anterior, sacrifiqué harta plata y harto tiempo para mantenerla. Y también tuve deuda y cada vez era más difícil. Era lo mismo que te decía, o sea, tenía un costo emocional de que no me estaba satisfaciendo por completo y además financiero, le estaba poniendo cada vez más plata. Y la verdad es que mientras más invertía en sostenerlo, menos energía tenía para imaginar algo nuevo, para ver cómo podía mejorar esto, o etcétera. Y a veces llega a la pregunta de, ¿cierro o continúo? Y la verdad es que esta no es una decisión inmediata, requiere un análisis súper honesto. Algunas preguntas para evaluar una situación así es si el problema es el negocio o soy yo en este momento, que sea que estoy agotado o que estoy con burnout o tengo alguna crisis personal. Por otro lado, si hay algo del negocio que todavía me entusiasma o es que ya nada del negocio me representa. O si pudiera cambiar algo del negocio, ¿qué sería? ¿Es posible hacerlo? Por otro lado, ¿este proyecto tiene viabilidad financiera real? ¿O soy yo quien lo está sosteniendo artificialmente? Y por último, si empezara de cero hoy, ¿elegiría este mismo proyecto? Te voy a también dar algunas señales para establecer si cerrar podría ser la respuesta. Uno, que llevas meses o años sintiéndote desconectado o desconectada.
que los cambios que necesitarías hacer son tan grandes que sería prácticamente empezar de cero, o que financieramente estás en un pozo difícil de salir, o que ya no crees en lo que vendes o en lo que haces. Y señales de que no es necesario cerrar, sino quizás solo transformar, es que hay partes del negocio que todavía te motivan, o el problema no está en cómo operas, no en lo que ofreces, o tienes clientes o un nicho que te gusta, pero es el modelo el que te agota, o estás quemado o quemada, pero cuando te imaginas recuperado, todavía te ves en algo similar. ¿Qué hacer si se trata de transformar y no cerrar? Primero que todo, tienes que identificar qué es específicamente lo que no te representa. El servicio o producto, el tipo de cliente, la forma de trabajar, el horario, la modalidad del equipo. ¿Es la identidad de la marca? ¿Es el modelo de negocio? Y aquí tienes varias opciones de transformación. Uno es pivotear el servicio, mantener la estructura, pero ir cambiando lo que ofreces. Ya, eso en FreeCrowd lo he hecho un poco, lo he hecho bastante, la verdad. Ir pivoteando el servicio, manteniendo la estructura, pero ir cambiando lo que se va ofreciendo o cómo se va ofreciendo. Ya, cambiar el cliente ideal también. A veces el problema no es lo que haces, sino para quién lo haces. Entonces, realmente evaluar tu buyer persona. ¿Ya? También rediseñar el modelo, pasar de servicios a productos, de uno a uno, de uno a mucho, de presencial a digital, o rebrandear. A veces el negocio está súper bien, pero es la marca la que ya no te representa. Entonces un cambio de nombre e identidad puede renovar esa conexión. Como yo te decía al principio, el Bea Correa Asistencia Virtual sonaba a solamente yo como asistente virtual. Entonces ya cuando quieres crecer o qué sé yo, yo cambié la marca precisamente y en el fondo fue un cambio de nombre e identidad para que representara más lo que yo estaba haciendo, ¿ya? Y delegar también lo que te drena. Quizás hay partes del negocio que odia, pero tú no tienes que hacerlo todo. O sea, tú puedes ir delegando en asistentes virtuales, por ejemplo, puedes ir delegando en automatizaciones, algunas cosas que quizás odias del negocio. Y el proceso de transformación no tiene que ser de un día para otro. Puedes ir haciendo cambios graduales mientras mantienes los ingresos y anda probando antes de comprometerte completamente. Algo súper importante también es que mantengas la comunicación con tus clientes, ¿ya? Ir contando que estás, no sé, probando nuevos servicios e ir haciéndolo de a poco con harto cuidado, ¿ya? Em, por ejemplo, yo te voy a dar mi ejemplo personal, que FreeCrowd partió como agencia de asistencia virtual, fue un poco la transformación. ¿Ya? Era lo que sabía hacer y lo que el mercado pedía en un momento dado. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que realmente me apasiona es el bienestar integral de profesionales y emprendedores. Lo he dicho varias veces. Y ese es mi propósito. Por lo tanto, claro, empezó como asistencia virtual pensando en el apoyo profesional y después fue derivando a distintos servicios. Pero yo no cerré FreeCrowd, solo lo transformé. Y sigue vivo, pero con un foco bastante distinto, que es ayudar a que emprender no te destruya en el proceso. Porque siempre el propósito fue ese. Bueno, y a veces también cerrar sí es la decisión correcta. Porque hay que considerar que cerrar no es fracasar, es reconocer solamente que un ciclo terminó. Además, muchas veces, o sea, de hecho, siempre cerrar trae muchos, o estar en una situación así trae muchos aprendizajes. Por lo tanto, yo nunca, jamás lo he considerado un fracaso, al contrario, una oportunidad de crecimiento.
Y tampoco tienes que llegar a la quiebra total para tomar la decisión, o sea, eso de darle, darle, darle hasta que estés así hiperendeudado, quebrado, no es necesario, puedes evitarte eso. Puedes cerrar desde la claridad, no desde la desesperación, no porque no te quedó otra. E insisto, lo que aprendiste no se pierde. La experiencia, los contactos, las habilidades, todo eso te lo llevas y te va a dar mejores oportunidades o como mejores chances de tener éxito la siguiente vez. Y precisamente porque a veces cerrar te permite abrir espacio para algo mejor. Por ejemplo, yo ya una vez cerré una empresa, no fue fácil, para nada. A veces me cuestiono qué hubiese pasado si hubiese continuado, pero insisto, yo creo que era lo necesario. Y había intentado sostenerlo por mucho tiempo. Fue difícil, se tiene que hacer un duelo, se debe hacer el duelo, sacar los aprendizajes y seguir adelante. Y cerrar esa puerta me permitió enfocarme en lo que realmente yo quería hacer. Hoy en día la marca yo siento que me representa harto, representa mucho, que es lo que siempre he deseado hacer, como el propósito también. ¿Por qué se llama Free Crowd? Free Crowd significa como una gran masa de gente libre. Y siempre mi propósito fue eso, liberar. ¿Y cómo liberas? ¿O qué es realmente la libertad, quizás por así decirlo? Es esto del bienestar integral. Es sentirte bien con lo que estás haciendo. Es algo interior, más que exterior. ¿Cómo ejecutas tu decisión final, sea cual sea esta decisión? Si decides transformar, define qué es lo que cambias y qué es lo que mantienes. Comunica los cambios a tus clientes actuales con claridad. Yo insisto, cada vez que vayas cambiando cositas, anda informando a tus clientes. Quizás les interesa también contratar nuevos servicios, no sé. Al final del día el negocio lo llevas tú, así que anda viendo cómo lo vas manejando. Date también un plazo para evaluar si la transformación funcionó o no, ¿ya? Y ten un plan B por si acaso no te resulta, que también es una opción, que puede ser que no resulte. Y si decides cerrar, hazlo con orden, cierra compromisos, comunica a los clientes y no desaparezca así de repente, porque un cierre digno protege tu reputación. Y puede que el día de mañana tengas otro negocio y esa reputación te antecede. Permítete también el duelo, porque es una pérdida real. No es como la de un hijo, pero sí es una pérdida. Y empieza a imaginar qué es lo que sigue. El cierre es un final, pero también es un inicio de cosas nuevas. Para terminar, tu bienestar y tu negocio están profundamente conectados. Un negocio que no te representa te quita mucha energía que podrías estar usando para construir algo que sí lo haga. Y no se trata de rendirse ni tampoco de tomar las cosas a la ligera, sino que se trata de ser honesto con uno mismo. La respuesta a veces no siempre es cerrar, pero tampoco es siempre aguantar. Yo viví ambas experiencias, transformé Free Crowd y cerré otra empresa. Las dos decisiones fueron correctas en el momento en el que ocurrieron. Y nunca olvides que a mayor bienestar, mayor éxito. Y a veces el bienestar pasa por transformar y otras veces por soltar.
Gracias, espero que te haya sido útil. Si no, compártelo con quien tú creas que lo pueda hacer. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Emprende Libre.